El día de hoy voy a presentar el tema de periodo postanestésico. Mi nombre es Jessica Vianito Restrejo, médico residente de anestesiología de primer año en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Bueno, en la unidad de cuidados postanestésicos, debe estar dotada y diseñada para monitorizar y cuidar a los pacientes que se están recuperando de los efectos inmediatos de la anestesia y de la cirugía. Debe estar equipada para reanimar a pacientes inestables, además de que se debe proporcionar un ambiente tranquilo para la recuperación y comodidad a pacientes estables. Deben de mantenerse una monitorización periódica de los signos vitales, debe de tener permeabilidad de las vías respiratorias de nuestro paciente, que tenga una adecuada saturación de oxígeno, que tenga una respiración adecuada y que tenga un control del dolor. Se debe de valorar como mínimo 5 minutos, cada 5 minutos, durante un periodo de 15 minutos, posteriormente cada 15 minutos. Se debe de verificar siempre la función de las cánulas permanentes, los catéteres intravenosos y los monitores. Se debe de verificar el tipo de fármaco y el ritmo de cualquier infusión intravenosa antes de dejar al paciente. Esto es bien importante. Si nuestro paciente tiene aminas, si tiene sedación, si tiene algún tipo de medicamento, se debe de vigilar siempre cómo quedó la infusión. Inclusive si tienen bombas en el catéter peridural, sobre todo esas, ¿no? Porque en ocasiones enfermería o no las pasa o las pasa mal y puede generar a lo mejor hasta un bloqueo en lugar de un analgésico, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? El anestesiólogo siempre debe de estar pendiente de no transmitir responsabilidades al personal de la unidad de cuidados postanestésicos hasta que el estado de las vías respiratorias, la ventilación, el estado hemodinámico del paciente sean apropiados para los cuidadores a los que se debe de confiar al paciente, que son los enfermeros que van a estar en la unidad de cuidados postanestésicos. Los estándares de los cuidados postanestésicos, pues, debe de todos los pacientes que hayan recibido anestesia general, regional o cualquier tipo de anestesia monitorizada deben recibir un tratamiento posanestésico apropiado. El paciente que es trasladado a la unidad de recuperación posanestésica debe de ir acompañado por un miembro del equipo anestésico que conozca el estado del paciente. 3. Una vez que se ha llegado a la unidad de recuperación posanestésica, el paciente debe ser reevaluado y el miembro del equipo de anestesia que le ha acompañado debe comunicar verbalmente al enfermero responsable todos los datos más relevantes de él. El estado del paciente debe ser evaluado de forma continua en la unidad de recuperación posanestésica. Se debe prestar especial atención a la monitorización de la oxigenación, la ventilación, la circulación, el nivel de conciencia y la temperatura. La responsabilidad de dar de alta a un paciente siempre va a recaer en el médico. Algunas recomendaciones para la valoración y el seguimiento del paciente. La valoración respiratoria, debemos de estar valorando periódicamente la permeabilidad de la vía aérea. Debemos de observar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, principalmente si el paciente presenta algún grado de obstrucción de la vía aérea superior. Se debe de realizar un control sistemático de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Debe de realizarse valoración de la función neuromuscular en todos los pacientes. Sobre todo pues si utilizamos algún agente neuromuscular, de bloqueo neuromuscular, el estado mental, la temperatura, el dolor, si el paciente presenta náuseas y vómito, la hidratación, la orina y todos los drenajes o si presenta alguna hemorragia. Algunos de los cambios que se pueden presentar de manera más común, los principales va a ser las náuseas y vómitos posoperatorios, puede presentarse hipoxia, temblores posoperatorios y la hipotermia. Pueden presentar también inestabilidad hemodinámica, puede presentarse hipotensión, hipertensión, arritmias ventriculares, auriculares, se puede presentar bradicardias, taquicardias, que es como lo más común. Las náuseas y los vómitos se van a encontrar alrededor de un 9.8%. El que nuestro paciente en la unidad de cuidados postanestésicos requiera
soporte de la vía respiratoria en alrededor de un 6.8%, la hipotensión en el 2.7% de los casos. La obstrucción de la vía aérea superior puede darse por pérdida del tono muscular bucofaríngeo, esto principalmente por efectos residuales de la anestesia, si nuestro paciente tiene algún grado de sedación. En ocasiones puede ocluirse de la vía aérea superior, sobre todo si tiene alteraciones como síndrome de apnea obstructiva del sueño, alguna que no esté diagnosticada, bueno, entonces puede presentar de una manera más común esta pérdida del tono muscular bucofaríngeo. También en el caso de que tengamos un bloqueo neuromuscular residual, si tenemos este bloqueo neuromuscular residual, pues vamos a tratar de revertirlo, recordando que el paciente debe de tener, para poder realizar una extubación segura, un TOF por arriba de 0.9. Si nuestro paciente tiene algún efecto residual, bueno, si utilizamos rocuronio o becuronio, podemos utilizar su Gamadex, o inclusive, bueno, podemos utilizar neostigmina o prostigmina. Siempre utilizando nuestra neostigmina o nuestra anticolinestrásico con el uso de atropina para evitar algunas arritmias como pues la bradicardia que se pudiera presentar. En el caso de que nuestro paciente presente laringoespasmo, corregir este laringoespasmo ya sea con ventilación por presión positiva o ya si es muy severo, pues administrar bloqueadores neuromusculares y realizar intubación en nuestro paciente. Si tiene edema o hematoma, esto es muy común en cirugías de cuello, por ejemplo en una cirugía de tiroides o en una cirugía de una angina de Ludwig. Bueno, en este caso, si tenemos un edema importante de la vía aérea y si nosotros hacemos una extubación y está edematizada la vía aérea, en ocasiones va a ser difícil la reintubación y también tener una vía aérea segura. Por lo tanto, hay que valorar bien si nuestros pacientes desde un principio podemos extubarlos o de preferencia se van a quedar intubados. Y realizar la extubación en la unidad de cuidados posanestésicos o que nuestro paciente pase una terapia intensiva. En el caso también de la apnea obstructiva del sueño, que también nos puede generar obstrucción de la vía aérea superior. El manejo de la obstrucción va a ser principalmente aliviando esta oclusión, puede ser con una tracción mandibular o el uso de CPAP con alrededor de 5 a 15 centímetros de agua. Esto va a ser suficiente para mantener el tono muscular faríngeo. Si la CPAP no es eficaz, se debe utilizar una mascarilla facial o realizar una intubación. Se debe de identificar y tratar la causa de la obstrucción siempre, siempre. Algunos diagnósticos diferenciales de hipoxemia en la unidad de cuidados posanestésicos pues va a ser la hipoventilación alveolar. Aquí se puede revertir la hipoxemia arterial administrando oxígeno suplementario. Se puede presentar también edema pulmonar, ya sea de naturaleza cardiológica secundaria a una sobrecarga de volumen intravascular o a un fallo cardíaco congestivo. Puede haber un edema pulmonar posobstructivo. Este es en el caso de que el paciente intente respirar con una glotis cerrada. La causa más común va a ser el laringoespasmo. Aquí esto va a ser porque hay una presión intratorácica negativa cuando el paciente está intentando meter aire a pesar de que esta glotis esté cerrada. Por lo tanto, va a haber un incremento del retorno venoso y aumento del gradiente de presión hidrostática a través del lecho vascular pulmonar. Por lo tanto, va a promover la trasudación del fluido. Puede haber una hipoxemia arterial, esto después del 90 minutos de que se presentó la obstrucción. Y en la radiografía de tórax vamos a observar infiltrados algodonosos. El tratamiento va a ser oxígeno suplementario, diuresis. Y en casos graves vamos a observar, vamos a utilizar ventilación con presión positiva. También puede haber una lesión pulmonar secundaria a transfusiones. Aquí podemos encontrar un daño pulmonar secundario a la transfusión en el caso de pacientes que han recibido hemoderivados en el intraoperatorio.
Se va a presentar de 1 a 2 horas después de la transfusión de sangre. Podemos encontrar edema pulmonar no cardiogénico. Se puede observar fiebre e hipotensión. El tratamiento igual va a ser oxígeno suplementario, diuresis inducida y puede ser necesario aplicar ventilación mecánica para apoyar la hipoxemia y el fallo respiratorio. El oxígeno suplementario pues lo podemos administrar con cánula nasal. La cánula nasal nos va a permitir administrar hasta un flujo máximo de 6 litros por minuto. Después de esto pues ya no va a ser una administración apropiada. Se debe utilizar una mascarilla facial o un nebulizador. Por cada litro de oxígeno vamos a tener un aumento de la FiO2 del 0.04%. Por lo tanto, si nuestro paciente tiene requerimientos de 1 litro por minuto, pues va a aumentar más o menos a 24-25% la FiO2 y así por cada litro más de oxígeno que se ocupe. Puede llegarse hasta un máximo de 0.44 de FiO2. Podemos administrar también presión positiva continua en la vía respiratoria con un CPAP con alrededor de 7.5 centímetros de agua. Una ventilación no invasiva con presión positiva, esta la podemos realizar con una mascarilla facial por medio del soporte del ventilador mecánico por un soporte por presión. Aunque también nos puede dar algunas complicaciones y hay que tener especial cuidado en cirugías en las cuales haya o se pueda presentar dehiscencia de suturas, una aspiración o una dilatación gástrica. Pueden presentar también nuestros pacientes inestabilidad hemodinámica, pueden presentar hipertensión arterial sistémica, hipotensión arterial, alguna arritmia cardíaca como bradicardia, taquicardia, arritmias ventriculares o auriculares. La hipertensión sistémica, algunos de los factores que se asocian a esta hipertensión, bueno, va a ser principalmente hipertensión preoperatoria ya diagnosticada a nuestro paciente, que haya presentado hipoxemia arterial, hipervolemia, agitación al despertar, temblores, algunos efectos residuales de los fármacos. Si nuestro paciente tiene actividad del sistema nervioso simpático, por ejemplo, que esté presentando dolor, hipercapnia, agitación, distensión intestinal o retención urinaria, pues puede estar hipertenso. Se puede presentar también hipotensión. La hipotensión se va a estar caracterizando como una hipovolémica, que haya disminución de la precarga. En este caso, que nosotros no hayamos tenido un buen cálculo de líquidos, que nuestro paciente presente un sangrado o pérdida en el tercer espacio. La distributiva, pues que haya una disminución de la poscarga. Esto, por ejemplo, en pacientes que tienen estado de sepsis, que tienen algún choque anafiláctico. Bueno, estas las podemos corregir ya sea con volumen o también con el uso de aminas. El cardiogénico, pues en el caso de que haya un fallo intrínseco de la bomba, por ejemplo en una isquemia cardíaca o un infarto, se puede presentar. Si hay una depresión del volumen intravascular, si hay un incremento de la permeabilidad capilar, disminución del gasto cardíaco o una disminución del tono vascular. Podemos encontrar isquemia miocárdica con una elevación del ST. Si esto se llega a presentar en el monitoreo cardíaco, pedir troponinas para confirmar la isquemia o el infarto, y si el paciente es candidato, pues luego avisar hemodinamia como un código infarto para que se pueda realizar lo pertinente con nuestro paciente. La monitorización cardíaca es súper importante. Las derivaciones, el D2 y el B5, nos van a dar alrededor del 80% de los episodios isquémicos, como si nosotros estuviéramos ocupando un electrocardiograma de 12 derivaciones. También nuestro paciente puede presentar arritmias con causas reversibles de arritmias cardíacas como la hipoxemia, la hipoventilación, la hipercapnia asociada a catecolaminas endógenas o exógenas, alteraciones electrolíticas, la acidosis, la sobrecarga de volumen, anemia y la privación de sustancias que se pueden corregir. Podemos presentar taquicardia si nuestro paciente está presentando dolor o algún estado de agitación, que haya tenido hipoventilación con hipercapnia, hipovolemia y escalofríos, o en casos graves que haya presentado sangrado
shock cardiogénico séptico, embolia pulmonar, una tormenta tiroidea o hipertermia maligna. Pueden haber arritmias auriculares, la más común es la fibrilación auricular. En caso de que se presente una fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica, se debe de cardiovertir de manera eléctrica a nuestro paciente. Si no está con inestabilidad hemodinámica, farmacológicamente se puede revertir. Y se debe de corregir siempre primero la frecuencia cardíaca por medio de medicamentos que modifiquen esta, si es que es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Pueden presentarse también como las más comunes arritmias ventriculares, las extrasístoles ventriculares y dentro de ellas el bigeminismo. Y la bradicardia casi siempre puede ser por iatrogenias nuestras. En el caso de que utilizamos fármacos que causan bradicardia como los beta bloqueadores, como la reversión del bloqueo neuromuscular sin utilizar atropina. En el caso que se esté presentando una disfunción renal, pues puede presentar oliguria porque hay una depresión de volumen intravascular. Esto se puede solucionar con cargas, retención urinaria posoperatoria o nefropatía por contraste. Las causas de oliguria posoperatoria pues la vamos a dividir como prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal, la causa más común es la hipovolemia. Esto puede ser por sangrado, sepsis, pérdidas a un tercer espacio o que nosotros no hayamos tenido una adecuada reposición de volumen. Que hay un síndrome hepatorrenal, bajo gasto cardíaco, una obstrucción o alteración vascular renal, hipertensión intraabdominal, que sea renal por la principal causa es que haya una necrosis tubular aguda, el contraste radiológico, que haya presencia de una rhabdomiólisis, lisis tumoral o una hemolisis. Por renal, que haya daño quirúrgico a los uréteres, que haya obstrucción de los uréteres con coágulos o cálculos, y mecánica por una malposición o obstrucción de una sonda urinaria. Siempre hay que estar pendiente de esos. También se puede presentar hipertensión intraabdominal, lo cual nos puede causar una disfunción renal. La hipertensión intraabdominal la vamos a clasificar en 4 fases. La primera va a ser de 12 a 15 milímetros de mercurio, la segunda de 16 a 20, la tercera 21 a 25 y la cuarta más de 25 milímetros de mercurio. El síndrome compartimental abdominal se va a definir como aquel en el cual se registra una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, con o sin presión de perfusión abdominal, menor de 50 milímetros de mercurio. También podemos presentar temblores y temperatura corporal disminuida. La incidencia de temblores posoperatorios puede ser hasta de 68% después de una anestesia general y del 33% tras la anestesia epidural. Uno de los factores que se asocian es que se presenta más comúnmente en pacientes varones. Se va a asociar generalmente, pero no siempre, a la presencia de hipotermia. Una de las explicaciones acertadas de los temblores posoperatorios es que la médula espinal se recupere más rápidamente que el encéfalo, por lo cual se desinhiben los reflejos espinales y se van a manifestar como una actividad clónica. Recordemos que también los anestésicos que se utilizan inhiben también el área ventral del hipotálamo, que es donde se controla la temperatura, y por lo tanto no hay una regulación central adecuada de la misma. Por lo tanto, hay que mantener siempre al paciente calientito. Hay que mantenerlo con una temperatura adecuada, utilizando medios físicos como campitos calientes o se pueden utilizar calentadores. Podemos utilizar el ondansetron, la clonidina, la meperidina e inclusive la ketamina como profiláctico a dosis menores de 0.5 miligramos intravenosos. También se puede presentar que haya náuseas y vómitos posoperatorios. Estas náuseas y vómitos posoperatorios van a incluir retardo en el alta de nuestros pacientes. Por lo tanto, hay que tener una profilaxis de estos. Siempre valorar la escala de Apfel. Si nuestra paciente es mujer, no fumadora, si utilizamos opioides, si ya tiene antecedentes de náuseas y vómitos posoperatorios, bueno, si tiene 2 o más puntos de esta escala,
pues nuestro paciente puede presentar náuseas y vómitos postoperatorios. Por lo tanto, siempre hay que tratar de darle su profilaxis. Algunos de los medicamentos que se pueden utilizar, pues la escopolamina, que nos daría también un nivel de sedación. La podemos utilizar de 0.3 a 0.65 miligramos intravenoso o en un parche de 1.5 miligramos, parche transdérmico. Algunos antihistamínicos como la hidroxicina a dosis de 12.5 a 25 miligramos intramuscular. Los procinéticos como la metoclopramida, dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso. Recordando que tener cuidado en pacientes que tengan oclusión intestinal y en pacientes que sean adultos y los cuales tengan mayores posibilidades de presentar un síndrome extrapiramidal o algunos que ya tengan un síndrome extrapiramidal como en el Parkinson. Antagonistas de los receptores de la serotonina como los ondansetron a dosis de 4 miligramos intravenoso 30 minutos antes de finalizar la intervención. Vasopresones como la efedrina y corticosteroides como la dexametasona de 4 a 8 miligramos intravenoso. También se puede utilizar una dosis de propofol de 10 miligramos intravenoso. Algunas de las complicaciones que también se pueden presentar en la unidad de cuidados postanestésicos es el delirio. Se va a asociar principalmente a pacientes ancianos. Algunos de los factores de riesgo pues es la edad avanzada, que tengan mayores de 60 años, alteración cognitiva preoperatoria, disminución del estado funcional, abuso de alcohol y antecedentes de delirio. Los factores intraoperatorios predictivos de delirio van a ser la pérdida sanguínea, que el hematocrito está menor de 30% y el número de transfusiones que se van a realizar. Puede haber un retraso al despertar, siempre hay que vigilar las constantes vitales de nuestros pacientes. Si por ejemplo presentan hipoglucemia, a lo mejor ese puede ser un retraso para despertar. Recordando que es difícil darse cuenta de la hipoglucemia en el transoperatorio, por eso hay que estar bien pendientes de nuestros pacientes que sean diabéticos. La respuesta a los estímulos debe producirse alrededor de menos de los 60 minutos. Deben de evaluar todas las constantes vitales y realizar un examen neurológico. Por lo regular, la principal causa de retraso al despertar va a ser una sedación residual de los fármacos anestésicos. Algunos de los criterios de alta, debemos de determinar algunas recomendaciones que se dan, como que los pacientes deben estar conscientes y orientados a tener un estado mental similar al estado basal. No se va a requerir de una estancia mínima, las constantes vitales se deben de estar estables y dentro de los límites aceptables de nuestro paciente. Se debe de dar el alta una vez que los pacientes hayan alcanzado criterios específicos, que el uso de los sistemas de puntuación como el Aldrete modificado, que esté en un 9 o 10. La tolerancia oral a líquidos claros y la micción espontánea no van a ser parte de nuestro protocolo rutinario de alta. Los pacientes ambulatorios siempre deben de estar con un paciente adulto responsable que los acompañe a su casita. Y los pacientes ambulatorios deben irse con unas instrucciones escritas en las que se indiquen la dieta, medicación, la actividad y un número de teléfono al cual se debe de llamar en caso de emergencia. Los criterios hemodinámicos siempre deben de adaptarse a cada paciente, recordando que hay que individualizarlos. Si nuestro paciente a lo mejor llegó hipertenso a una cirugía de oftalmo, a lo mejor no se va a ir con una presión arterial normal, porque ese paciente pues ya está hipertenso. La escala de Aldrete modificada pues va a evaluar 5 parámetros. La actividad muscular, aquí vamos a pedirle que el paciente que mueva sus extremidades, si mueve las 4 extremidades, les va a dar una puntuación de 2. Si mueve 2 extremidades, una puntuación de 1. Si no mueve las extremidades, cuando se le pide, va a ser una puntuación de 0. La respiración, si el paciente respira rápidamente y tose, una puntuación de 2. Si presenta disnea, una puntuación de 1. Si presenta apnea, una puntuación de 0. La circulación, si nuestra presión sanguínea es menor del 20% del nivel preanestésico, un 2. Si es del 20 al 50% del preanestésico, 1. Y si es mayor del 50%, un 0.
El nivel de conciencia que nuestro paciente esté totalmente despierto, un 2. Si despierta ante estímulos, un 1. Si no responde, un 0. Y la saturación de oxígeno que se encuentre más del 92% respirando el aire ambiente, un 2. Si necesita el oxígeno para mantener 90% de saturación, un 1. Y si tiene menos del 90%, incluso con oxígeno suplementario, un 0. Aquí en este caso, una puntuación de 9 o 10 se va a considerar adecuada para poder dar de alta a nuestro paciente. Otra evaluación va a ser esta, en la cual va a evaluar las constantes vitales, si se están estables y consistentes con la edad y el estado preanestésico, si la presión arterial sistémica y la frecuencia cardíaca están dentro del 20% del nivel preanestésico, un 2. Si están del 20 al 40%, un 1. Y si está mayor del 40%, un 0. El nivel de actividad, que sea capaz de caminar como antes de la operación, si camina sin marearse, un 2. Si requiere asistencia, un 1. Y si tiene incapacidad de caminar, un 0. Las náuseas y vómitos, si tiene ausencia de estos o mínimos, un 2. Si tiene moderados, 1. Y si tiene graves que persisten tras el tratamiento, un 0. Tenemos que valorar también el dolor, si este dolor es mínimo o tiene ausencia de él, si es controlable con analgésicos orales, la localización, el tipo e intensidad, acordes con molestias posoperatorias previstas. Si es aceptable, un 2. Si no es aceptable, un 1. Y el sangrado quirúrgico, por último, consiste con el paciente que, dependiendo de la cirugía, si es esperado o no es esperada. Si es mínimo, no requiere cambio de ropa, un 2. Si es moderado, requiere hasta 2 cambios, un 1. Y si es grave, un 0. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero sus comentarios.